Bueno chicos, voy a grabar una serie de vídeos para repasar los conceptos fundamentales del tema de campo magnético, ¿vale? Vamos a empezar con la expresión que nos va a permitir calcular el campo magnético generado por una carga en movimiento, una carga puntual en movimiento, ¿vale? Voy a hacer un paralelismo entre campo magnético y campo eléctrico porque si entendemos la fórmula más sencilla del campo eléctrico nos va a resultar relativamente fácil reconstruir la fórmula necesaria para el campo magnético, ¿vale? Entonces voy a empezar recordándoos que de la ley de Coulomb podíamos deducir que el campo eléctrico creado por una carga puntual pues tenía esta forma, una cierta constante que a veces llamábamos K y otras veces 1 partido 4pi epsilon sub 0, simplemente una constante de proporcionalidad. Yo os digo, muchas veces esto lo llamábamos K simplemente, la constante de Coulomb. Si sabemos K podemos calcular epsilon y viceversa, ¿vale? Y luego teníamos aquí la carga que creaba el campo y aquí teníamos la distancia a la que se encontraba el punto donde queríamos calcular el campo al cuadrado y aquí teníamos el vector unitario u sub r. Y ahora voy a hacer un dibujito para recordaros qué son todas estas cosas, ¿vale? Entonces tenemos aquí la carga que crea el campo. A su alrededor hay una perturbación en el espacio que denominamos campo eléctrico creado por esta carga. Somos capaces de descubrir su existencia pues poniendo otras cargas alrededor y dándonos cuenta de que aparece una fuerza, ¿vale? Muy bien, pues esta expresión es la que nos permite calcular el campo eléctrico en cualquier punto, por ejemplo en este punto de aquí, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar? Fijaros, necesitamos el valor de la carga, que ya lo tenemos. Pues la carga será lo que sea, ya sabéis que se mide en coulombios, en unidades del sistema internacional, la unidad de carga es el coulombio, ¿vale? Por otra parte, necesitamos la distancia a la que se encuentra la carga del punto donde queremos evaluar el campo eléctrico, ¿vale? Aquí queremos evaluar el campo eléctrico, le llamamos el punto campo, ¿vale? Punto campo es el punto donde queremos saber la fuerza por unidad de carga, que es lo que el campo eléctrico es, ¿vale? Que ejerce a esta carga pues, sobre otra que pudiésemos poner ahí. De acuerdo. Y este vector, como digo, es el vector R, el vector que conecta la carga con el punto campo, ¿vale? El vector U sub R es un vector unitario en la dirección y sentido del vector R, es decir, es el vector R partido por su propio módulo. Si lo dibujásemos aquí, pues sería un vectorcito tal que así, ¿vale? Y es otra de las piezas, otro de los elementos que aparece en la ley para el campo eléctrico, ¿vale? Esta R al cuadrado, ya insisto, ya la he llamado aquí R, ¿vale? Es simplemente el módulo de ese vector, es lo largo, es la distancia que hay entre este punto donde está la carga y el punto donde queremos calcular el campo, ¿vale? Es decir, a esto lo llamamos R sin más. Perfecto, pues esos son todos los elementos, ¿vale? ¿Qué pinta va a tener, por ejemplo, el campo eléctrico de una carga positiva? Imaginad que esta carga fuese positiva, entonces pues vemos que esto es positivo, esto es una distancia al cuadrado, que es positiva, todo esto es positivo. Tenemos un número positivo multiplicando a U sub R. Este vectorcito, como el campo lo queremos calcular aquí, pues nos lo podemos llevar tranquilamente ahí y multiplicarlo pues, por el número que nos sale al hacer esta operación. Y nos va a salir un vector en la dirección y sentido de U sub R, alejándose de la carga que crea el campo. Entonces diremos que este es el campo eléctrico creado por esta carga en este punto. ¿Qué pasaría si nos fuésemos más lejos? Pues fijaros que la distancia aumenta y el campo eléctrico disminuye. Así que el campo eléctrico en este punto pues es un campo eléctrico más pequeño. ¿De acuerdo? Podemos calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, no solo del plano, del espacio tridimensional. Y sabéis, pues como vimos en el tema del campo eléctrico, que las líneas de campo, que son líneas tales que el campo eléctrico es tangente a ellas en cada punto, pues son líneas rectas que pasan por la carga, ¿vale? Tiene una estructura radial. Radial hacia afuera, podemos dar una orientación a esas líneas de campo, será hacia afuera si la carga es positiva y hacia adentro, es decir, apuntando a la carga si la carga es negativa. ¿Vale? Esto es lo que pasa en el caso del campo eléctrico. En el caso del campo magnético, lo que vamos a tener de nuevo es una constante, pero en lugar de involucrar a este numerito de aquí, ¿vale? Que se denomina la permitividad eléctrica del vacío, va a involucrar a otra constante que llamamos mu sub 0 y denominamos la permeabilidad magnética del vacío. Vamos a seguir teniendo el factor 4pi, así que todo lo que pasa es que esto pasa arriba y deja de ser epsilon y pasa a ser mu, ¿vale? Si queréis esa regla para recordar, pues a mí personalmente me resulta útil. Luego, aquí tenemos la fuente del campo, aquello que crea el campo, que es la carga. En el caso del campo magnético es la carga en movimiento, por lo tanto vamos a tener que poner Q por V, ¿vale?
involucra tanto a la carga como a su vector velocidad, porque el campo magnético es creado por cargas en movimiento. Perfecto. La dependencia con la distancia es exactamente la misma, ¿vale? El campo magnético decrece con la inversa del cuadrado de la distancia. Y ahora la pregunta clave es, ¿de qué manera aparece el vector U sub R? ¿Vale? Fijaros que ya tenemos un vector, aquí no teníamos, ¿vale? Aquí ya tenemos uno. Hay que poner otro y sacar como resultado final un vector. La única manera en la que se puede hacer eso es multiplicando vectorialmente, porque el producto vectorial de dos vectores es un vector, ¿vale? ¿Vale? Pues esta es la ecuación que estábamos buscando, ¿vale? Si queremos calcular el campo magnético creado por una carga que se mueve con una cierta velocidad v, ¿vale? Este es el vector velocidad. Esta es la carga en cuestión, ¿vale? Y queremos determinar el campo, como digo, en un cierto punto. Bueno, se me ha salido un poco curvo, ¿vale? Pero se supone que es un vector de posición, ¿vale? Este sería el punto campo, que es donde queremos determinar qué campo magnético genera esta carga, ¿vale? El campo en este punto. Perfecto, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mirar qué vectores necesitamos. Necesitamos el vector v, luego necesitamos el vector u sub r, que sabéis que es un vector unitario en la dirección y sentido del vector r, ¿vale? Y necesitamos saber la carga, la distancia, pues todos los elementos que aparecen aquí, ¿vale? Vamos a hacer el caso particular en el que la carga sea positiva, ¿de acuerdo? Y vamos a pensar un poco qué dirección y sentido tendrá el campo magnético en este punto, ¿eh? Podríamos calcularlo en cualquier otro punto, porque de la misma manera que esta carga genera un campo eléctrico en todo su entorno, esta carga en movimiento genera un campo magnético en todo su entorno. Y, como digo, pues nos preguntamos por el campo magnético en particular en ese punto, ¿vale? Bueno, pues al ser la carga positiva, todo esto que aparece aquí, ¿vale? Toda esta parte va a ser positiva, y va a ser un cierto número que multiplica al vector v vectorial u sub r. ¿Qué pinta tiene ese vector? Bueno, pues sabéis que es un vector que tiene que ser perpendicular tanto a la velocidad como a u sub r, ¿vale? El plano que definen estos dos vectores es este de aquí y el vector producto vectorial necesariamente es perpendicular a ese plano, perpendicular a los dos vectores, ¿vale? Luego es un vector que tiene esta dirección, estamos hablando de este punto, luego va a pasar por aquí, ¿vale? Pero es más fácil hacer el argumento aquí, porque nosotros en clase, cuando hemos hablado de cómo se hace el producto vectorial, pues solíamos dibujarlo en este punto. No hay ningún problema, porque esos vectores son vectores libres y nos los podemos llevar a cualquier parte, en particular ahí, que es donde debe estar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Cogíamos esa dirección perpendicular, imaginábamos un tornillo ahí, que se tiene que mover en la dirección de girar v hacia u sub r, ¿vale? Es un tornillo que debería girar así, por lo tanto entraría para abajo, pero lo tenemos que dibujar aquí, si queremos claridad, porque es el campo magnético en ese punto. Y ponemos una crucecita indicando que entra hacia dentro del papel, como dicta la regla del tornillo, ¿vale? Esto va hacia adentro. Por lo tanto, aquí tendríamos la dirección y el sentido del campo magnético. Para calcular el módulo hay que hacer las cuentas específicas, ver qué valor tiene la velocidad, a qué distancia estamos, cuál es la carga que se mueve, etcétera, etcétera. Pero me interesa que veáis esta relación tan curiosa que existe entre la velocidad, el vector posición y el campo magnético, ¿vale? El campo magnético, a diferencia de lo que sucede aquí, no se aleja ni se acerca radialmente a la carga, sino que tiene esta dirección perpendicular al plano que definen tanto la velocidad como el vector de posición, ¿vale? Es un campo pues, curioso, novedoso, ¿vale? Y que en particular, si queréis una anécdota, a Einstein le pareció tan llamativo que acuñó, o digamos, en un libro muy importante que escribió con un colaborador suyo, dijo que este era el comienzo de un cambio de paradigma, ¿vale? Un cambio de paradigma científico, porque las fuerzas a las que va a dar lugar este campo magnético no están necesariamente en la dirección de la línea que une a la carga que genera el campo y al punto donde calculamos el campo, ¿vale? La fuerza no va a ser necesariamente ni repulsiva ni atractiva, como lo es siempre en el caso del campo eléctrico. Pero bueno, eso digo que es una anécdota y tampoco os preocupéis mucho si no lo tenéis del todo claro, ¿vale? Lo que me importa es que hayáis entendido la estructura matemática de esta formulita de aquí y ya de paso, pues repasamos el campo eléctrico. Si recordáis esto, como digo, os va a resultar muy fácil escribir eso de ahí arriba. Y simplemente por completitud, os recuerdo que podíamos poner en lugar de un cuadrado en el denominador, para el campo eléctrico, podíamos poner un cubo escribiendo lo siguiente, ¿vale? Poníamos Q, aquí poníamos R al cubo y aquí poníamos R, ¿vale?
Eso es porque una de estas potencias la puedo combinar con la R, fijaros, para dar la U sub R. ¿Vale? Aquí quedarían 2, la otra R partido, o sea, el vector R partido por una de las R's, me daría U sub R y recuperaría esta estructura de aquí. ¿Vale? Lo mismo exactamente se puede hacer con el campo magnético. ¿Vale? Yo puedo poner mu sub 0 partido por 4pi, ¿vale? Y aquí puedo poner Q por V y en lugar de por U sub R multiplico por R. ¿Vale? Y por la misma razón que antes tengo que dividir por R al cubo. Son expresiones equivalentes, ¿eh? Lo mismo nos da escribir esto que esto, pero hay veces que los problemas pues, nos resulta más fácil trabajar con el vector R directamente y por eso lo escribo. Muy bien.